ay, ay, la magia es una ala blanca que nace atrás en la espalda, se requiebra como una llama de viento libre en el agua. El otro día en los comentarios alguien me pidió que por qué no decía cómo se hacía el hilo rojo de protección. Bueno, pues vuestros deseos son órdenes y yo os voy a decir cómo se hace el hilo rojo de protección. Seguramente lo habrás visto en muchísimas personas, seguramente hasta lo llevas puesto. Yo lo llevo puesto siempre. De hecho, en los cursos de iniciación, todas mis brujitas y todos mis brujitos también se colocan, bueno, se lo colocan sus madrinas, le colocan el hilo rojo de protección. Pues ¿por qué? Porque tenemos que estar protegidos. El ser humano necesita sentirse protegido, pero el hilo rojo de protección también te ayuda a cumplir un deseo. Yo te voy a explicar hoy cómo te lo debes colocar y cómo debes hacer los nudos y todo, pues para que te sientas protegido y también se te cumpla un deseo. Te vamos a aplicar la magia de los nudos. ¿Y por qué la magia de los nudos al hilo rojo de protección? Porque los nudos es la manera de representar el trabajo que se está realizando a nivel físico, mental y espiritual a la vez. Y con los nudos dejamos el testigo de la magia que hemos hecho en este plano. El acto de atar un nudo nos ayuda a atar en este plano ese sentimiento, ese pensamiento que queremos recordar. De hecho, los nudos, la magia de los nudos, la usamos muchísimas veces en la magia. Si seguís mi canal de manera habitual, habréis visto en muchos vídeos en los que yo he aplicado la magia de los nudos. Bueno, pues en este hilo rojo de protección no va a ser menos. Y también te voy a decir cómo tienes que aplicarla. ¿Qué necesitas? Pues necesitas evidentemente un hilo rojo. ¿Un hilo de qué material? Pues de una fibra natural que sea resistente. Porque si usas una fibra, por muy natural que sea, y cuando jalas se rompe, no tiene sentido. Estamos hablando de protección, entonces tiene que ser una fibra muy resistente. Yo te voy a recomendar el hilo de algodón. ¿Y por qué rojo? Pues porque el rojo es un color que asociamos con la protección. Pero como también vamos a pedir un deseo, pues el rojo también es símbolo de éxito. Ese color representa al éxito para que ese deseo se cumpla. El hilo en sí va a ser el receptáculo de la energía del hechizo. Pero mientras vayamos haciendo los nudos, vamos a ir acumulando esa energía en cada nudo que hagamos. Y mientras se hace, hay que tener en la mente el por qué se está haciendo. ¿Qué deseo pretendes? El primer paso es limpiar el hilo. Lo puedes limpiar pues con agua y sal y dejarlo secar. Lo puedes limpiar con el humo del incienso. Tú puedes elegir el método de limpieza que tú quieras. Vamos a hacer una especie de hechizo, entonces todo tiene que estar limpio. Entonces, una vez que tienes el hilo limpio, tienes que decidir en qué mano lo quieres usar. Unos te dicen que la mano izquierda, porque es el lado del corazón. Yo lo llevo en la mano derecha, pero ¿dónde me lo pongo? ¿En la mano derecha? ¿En la mano izquierda? ¿Tengo que creer lo que dicen unos, lo que dicen otros? Tienes que saber el por qué te lo pones en una mano o en otra, ¿vale? Y tiene que tener una explicación para ti. No porque yo lo lleve en la mano derecha, tiene que ser en la mano derecha. Para mí tiene una explicación. Es el hilo rojo de protección. Y quiero que me proteja en mi camino. Yo soy diestra. Entonces todo lo hago con la mano derecha. Todo lo que inicio, cuando hago cualquier labor, lo hago todo con la mano derecha. Es decir, es la que mueve mi camino. Y es por eso por lo que yo lo llevo en la mano derecha. Pero si tú dices, no, yo quiero que me proteja mis sentimientos, quiero que me proteja pues, mi corazón, pues te lo pones en la mano izquierda. Pero te lo pongas en una mano o en otra mano es totalmente válido. Lo único que tiene que tener es sentido para ti y un porqué. Porque en la magia todo debe tener su porqué. Entonces, una vez limpio y has decidido en qué mano te lo quieres poner, yo te aconsejo que sea otra persona la que te lo ponga.
o tú ponérselo a otra persona. También te lo puedes poner en solitario, porque no todo el mundo tiene a alguien que le ponga el hilo rojo de protección. Pero lo ideal es que una persona que tenga buenos sentimientos hacia ti, que tenga buena energía contigo, sea quien te ponga ese hilo rojo de protección. Y según te lo va poniendo, pues se le aplica la magia de los nudos. Para que veáis cómo lo pongo, se lo voy a poner a mi hijo. Él no va a salir en pantalla porque le da vergüenza y os lo vais a perder porque es un tío genial. Pero bueno, yo se lo voy a poner y se lo voy a poner con toda mi mejor energía, y qué mejor que la energía de una madre a su hijo para tenerlo protegido y que además él pueda conseguir lo que se proponga en su camino. Él ha decidido ponérselo en la mano izquierda porque es muy espiritual, pues yo se lo pongo en la mano izquierda. Lo primero que tiene que hacer él es pensar en su deseo. Hugo, piensa en el deseo que quieres conseguir. Y yo con mis manos intento conectar con su energía. Pues empezamos a aplicar la magia de los nudos. Con el primer nudo comienza el hechizo. Con el segundo nudo se hace verdad lo que está deseando. Con el tercer nudo, así será. Con el cuarto nudo, este poder almacena. Con el quinto nudo lo fijo. Con el sexto nudo el poder transformaré. Y con el séptimo nudo así está sellado. Si queda demasiado largo, puedes cortar o dejarlo. Ya como tú quieras. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues yo deseo que ese deseo que ha pedido, si es para su bien, pues que se le cumpla y sobre todo que se sienta protegido. Es decir, yo se lo he hecho con esa intención. Pues tú tienes que buscar a alguien que te lo haga pues también con buenas intenciones o con una energía positiva hacia ti, o tú cuando se lo hagas a otra persona, pues también que tengas buenas intenciones con esa persona y una buena energía hacia esa otra persona, y que no tienes a nadie, bueno, pues te lo haces tú como buenamente puedas, pero siempre con la intención puesta en lo que quieres conseguir y en lo que estás haciendo. Y recuerda que dejamos los nudos como testigo de que el hechizo está hecho. ¿Hasta cuándo debes llevar este hilo? Pues hasta que se rompa por completo. Y luego con el hilo, ¿qué haces? Bueno, pues el hilo lo puedes guardar para meterlo en saquitos de amuletos que hagas, tanto de protección como de cumplir deseos. Evidentemente te ha cumplido un deseo y te ha estado protegiendo, entonces tiene poder. Lo puedes dejar anudado, hilo con hilo, para ponerlo encima de tu altar e incluso hacerte una escalera de brujas con los hilos rojos de protección. E incluso pues lo puedes tirar al mar o al río, donde tú quieras. Es decir, no tienes que hacer algo muy determinado, tienes distintas opciones simplemente. Siempre agradeciendo pues la función que ha estado haciendo contigo. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, pues ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Chao. Una venda para la llaga, un abrazo de mujer, vuela mariposa mía, sagrada como la herida, ven conmigo.